No hay ninguna otra vaca cebú que tenga esos mismos méritos. Cuando hablamos de San Juan de Vedú, hay que hablar de la coqueta. Yo creo que nadie ha cosechado más triunfos que ustedes en términos de vacas sobresalientes, de toros sobresalientes, no solo en Brahman blanco, Brahman rojo, sino también en Bucerat. Que es que nosotros no hemos criado Brahman rojo por modas o por comercio. Pero en el 2021, en mi concepto, y lo digo muy claro, nace un león dormido. Decimos, es que este animal rojo tiene que ser competitivo con el blanco. Señoras y señores, yo soy Mauricio Vélez. Y yo, Jorge Moreno. Y esto es Legado Bovino. Desde una de las ganaderías más importantes de Brahman y Bucerat en el mundo, en Colombia. Juan, gracias por recibirnos en tu casa. Mauro, bienvenido. Esta es su casa. Gracias, Jorge. Muchas gracias a ustedes, a todo su equipo técnico por tenernos en cuenta y estar aquí hoy grabando en San Juan. Juan, sin duda alguna, cuando uno habla de San Juan de Vedú, tiene que hablar de historia, tiene que hablar de premios, tiene que hablar de vacas sobresalientes, tiene que hablar de la historia del Brahman y de todos los récords que han batido. Pero esto no es un trabajo de un día, esto es un trabajo de muchos años. Y la gente que nos ve nos dice, oiga, qué bonito que quieran ustedes contarnos las historias de cómo inician las ganaderías, cómo inició San Juan. Hombre, la verdad son muchos años, son ya casi 30 años como criadores de ganado puro, pero esto es una historia la cual ha involucrado a muchas personas. Es un proyecto familiar, es un proyecto con unos colaboradores que han estado desde un principio hasta hoy. Algunos ya no nos acompañan, otros se han jubilado, pero que siempre han estado ahí, siempre nos han estado apoyando. Soy tercera generación de familia ganadera. Mi madre estuvo rodeada desde muy niña en fincas ganaderas en Urabá, en Salgar, en Antioquia. Estamos hablando más o menos de hace 60, 70 años. Tengo varios primos que son muy vinculados con el tema agropecuario. Mi padre, un hombre visionario, un hombre muy trabajador, un hombre que se mete algo en la cabeza y lo saca adelante. En los años 90 tenía ganados a utilidad, ganados a utilidad en esa zona de Urabá, en esta zona aquí del Magdalena Medio, en la zona del Tolima, en varias partes del país. Entonces siempre había la necesidad de adquirir, buscar esos toros puros. Salga usted en esa época a buscar toros puros y era complicado. No habían biotecnologías. No había biotecnologías, no había la oferta que hay hoy en día, no había el volumen, no había la calidad. Ni la cantidad de ferias, ni las redes sociales. Yo no nos enteraba de qué toro estaba bien, qué no. Y había que, si usted iba a comprar un toro y estaba en el meta, tocaba ir hasta el meta a ver el toro, no había videos, Entonces, no había si usted nada. necesitaba 10, 12, 15, 20 toros, tenía que recorrerse todo el país para conseguirse los toros buenos. Entonces se tomó la decisión de comprar 20 novillas puras y un toro, que era el requisito que tenía Sosegún en esa época. Para poder empezar a registrar. Para poder empezar a registrar. Hoy en día son 3 y 1, ¿no? Modificando ahorita un poco el reglamento, pero estuvo mucho tiempo 3 hembras y un toro. Correcto. Mira la diferencia de cuando estaba el tema de monta natural, todo ese tema hoy en día, ¿no? Entonces estamos hablando de principios de los 90, en una exposición nacional de Neiva. Se adquirieron esos animales. ¿Recuerdas a quién le compraron esos toros? Hombre, la verdad, yo no tengo... Fernando Tamayo. Hubo una influencia de varias ganaderías. Esto ha sido una transición y obviamente uno no puede decir que el trabajo lo ha hecho solo, que el trabajo no. Aquí ha habido una influencia en un principio, los ganados del Trébol, los ganados de Agualinda, que era Jorge Valen, el de Manaca. Ahí había una influencia muy grande de Carlos Arango de Alameda. En su época era un tipo muy conocedor, un tipo que hacía una vacada impresionante dentro del Brahman. Hemos adquirido también animales. Hay una ganadería muy tradicional
que lamentablemente por esto de las generaciones iba, no sé, en tercera generación, pero decidieron liquidar la que fue la Independencia en Planeta Rica. También esos ganados terminaron acá. Hay una influencia grande de animales de García Bajo también. Hay una influencia también de lo que era el 5C, lo que era el Guayco, lo que era las Petronas. Varias ganaderías han contribuido desde hace 30 años. Eso sí, hoy en día tenemos un ganado homogéneo, tenemos un ganado que hemos manejado bajo una misma línea y todos los ganados son del Hierro San Juan de Vedú. Y ahora, lo que han influido ustedes en las nuevas ganaderías desde hace aproximadamente 20, 25 años, la gente dice, mi toro de San Juan de Vedú, he comprado embriones en San Juan de Vedú, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional también, porque creo que ustedes han abierto un mercado afuera de Colombia que es increíble y tienen el gusto de decir, ese toro es hijo, nieto, pariente, gran campeón en diferentes países, todo cría San Juan de Vedú. Eso es algo de lo más gratificante que uno puede tener como criador. Es usted el impacto que puede tener, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, podemos hablar de ganaderías hermanas, podemos hablar de ganaderías que empezaron con genética nuestra, podemos hablar de diferentes épocas. Digamos que han habido épocas que una cantidad de venezolanos nos han comprado animales acá. Uno de ellos sacó un gran campeón nacional hace más o menos unos 15 años. Una época que Ecuador. Por esas cosas de la vida, conocí unos ecuatorianos muy jóvenes en el Congreso Mundial del año 2006. Hacía parte de la organización del Congreso como vinculación que tenía del Comité Juvenil Cebista de Antioquia, y de eso que uno establece una relación. Él me presentó a algunos otros ecuatorianos, pero como para resumir el cuento, llegó a haber una época en que más o menos el 60% del ganado, 65% del ganado que salía en una exposición nacional en Ecuador tenía raíces aquí de San Juan de Vedú. Hemos tenido una influencia también con Perú. La última exportación de ganado que se hizo, de ganado vivo al Perú, la hicimos desde acá. Fue algo enriquecedor, fue algo bonito. Sí, no es fácil esa logística, esas cuarentenas, esa logística en avión, todo eso. Les pusieron 1000 trabas, pero allá llegaron los ganados. Fui al Perú hace un año y estoy viendo nietos de esos animales que viajaron esa vez. Historias muy bonitas. Tiene una anécdota, Juan, usted con una historia de un lugar donde usualmente se hace pues un festival juzgado y un toro de ustedes queda campeón. Sí, es algo que me sorprendió mucho. En el Perú hay una zona muy ganadera que se llama Codo de Posuso. Es una zona que en el Perú apenas la primera exposición nacional que la hicieron este año. Exposición nacional que, por cierto, el gran campeón y la gran campeona fueron embriones que adquirieron de nuestras vacas. Pero esta historia se remonta unos años un poco antes. Llegó un toro Brahman rojo, el primer toro Brahman rojo que llegó a esa zona, un toro bonito, un toro bien conformado, un hermano de patrimonio por madre, toro más o menos de unos 800 kilos, llega ya mansito, que se dejaba mostrar fácil, llamó mucho la atención. El toro fue el gran campeón de esa feria. ¿Y qué hicieron? Hicieron un monumento del toro en la plaza del pueblo. En honor a ese primer juzgamiento. No primer juzgamiento, ese primer toro rojo que le impactó y les gustó tanto que le hicieron el monumento. Los visité y mi sorpresa al ver el toro, me cuentan la historia, es una historia de esas gratificantes. Si usted está en Perú y quiere saber dónde es el lugar y se quiere tomar una foto con el toro de San Juan de Vedú, esto queda en Codo de Posuso. Ahí nos vamos a ir a tomar la foto algún día. Juan. Claro que sí. Tomar un pisco. Y además, Juan, yo creo que más allá de lo gratificante es ver cómo un país crea una generación de ganado, de Brahman, como lo estás diciendo, ser pionero, y ser San Juan ese pionero en Perú, porque hablar de otros países de pronto hay mucha genética, pero en Perú es San Juan, ¿no? Así es, Jorge. O sea, una política que siempre hemos tenido es abrirnos al mundo, es facilitar los negocios con el mundo. Gracias a Dios. Hoy puedo decir que somos de las ganaderías, y no somos la ganadería que más ha impactado a nivel mundial en Colombia. Hemos llegado ya a 12 países, sea con embriones, con semen o con animales vivos. Eso ya es otra cosa. Hablar de 12 países en un país como Colombia
donde ha sido muy difícil los protocolos de exportación, donde ustedes han tomado ese liderazgo de decir, venga, vamos a llevar semen a tal país, metamos los toros, apostemos, las cuarentenas no son fáciles, estar en central, exámenes por todo lado. Esa parte sanitaria y logística es complicada. Pero ustedes, bueno, han llegado y yo creo que eso hace parte de ese legado que nosotros hemos querido reflejar tanto en Legado Bovino, es saber cómo generación tras generación se vienen haciendo cosas diferentes. Estar una empresa como San Juan de Vedut, que los que la hemos conocido sabemos que es una empresa que genera empleo en la región, que es una empresa que todos los días tiene miles de cosas por hacer, liderada por una persona joven como tú, Juan Esteban. O sea, yo sí quiero que nos cuentes cómo es ese primer paso de decir, bueno, Juan Esteban entra a liderar San Juan de Vedut. Bueno, lo de liderar, pues esto es una familia, esto es un grupo en conjunto como familia. Desde un principio fue un sueño de familia, es parte de lo que nos une y digamos que cada quien tiene su rol, Obviamente esa pasión, ese legado del cual se trata este programa, ese legado, digamos que no se trata de una herencia material, de una herencia física, se trata de la esencia, de lo que a usted le gusta, de lo que usted transmite. Y eso es precisamente lo que mis padres me han transmitido. Eso es precisamente lo que hemos vivido desde un principio. Y no nos digamos mentiras, el tema de las pistas es algo apasionante también. Es algo que usted lo involucra y que esa competitividad también, de una manera sana, porque uno también tiene que tener cierta madurez en estos temas, de una manera sana lo pueden ayudar a usted a formarse. Yo desde muy joven he estado muy involucrado en temas de ganadería. ¿Fuiste parte del Comité Juvenil Ceboísta? Fui presidente del Comité Juvenil Ceboísta de Antioquia, un comité semilla que fue, como por decir, el primer Echando Raíces y fue la inspiración para crear el Echando Raíces. ¿Qué tantos referentes quedan hoy en la ganadería de esos que fueron parte de ese comité? De ese comité, digamos, está Juan Santiago, está Emilio, está Javier Andrés. Sí, y básicamente... Pero fue una generación entonces... Aviana, de pronto algunas otras personas que de pronto estoy dejando por fuera. Fabio Aristizábal, que también, Petete, también estuvo muy involucrado en el tema. O sea, siempre estábamos en las ferias, estamos ayudando con las logísticas, con la prepista, muy tú a tú con los muchachos, con los estableros, en ayudar a montar las cosas, en estar pendientes. Es una feria, nos metíamos una semana entera de 6 de la mañana a 10 de la noche. Juan, cuando uno va a una ganadería, pues la gente siempre quiere mostrar los palmarés, los premios, que aquí sobran. Aquí están guardados en cajas las tricolores, las cintas azules, las moradas, los grandes campeonatos. Aquí atrás vemos las vacas padres sobresalientes, pero eso no es de la noche a la mañana, ni es suerte, ni es una época en la que fueron muy ganadores y estuvieron de buenas en una camada. Esto obedece a un trabajo extremadamente juicioso que tú desarrollaste como una tesis en la universidad para poder medir absolutamente todo lo que el Brahman hoy en día pide a gritos poder medir. Obviamente sin intrarrebaño es lo que tú llevas, pero otras razas lo han hecho a través de su genómica, pero tú aquí nace un ternero y dices, mire, intervalos entre partos, madre sobresaliente, tiene atrás esto otro. ¿Cómo fue esa tesis? ¿Y cómo ha sido ese trabajo de documentar cada uno de los animales que cuando uno es cliente llega acá y dice, yo quiero este ternero, y tú sacas tu listado y dices, mire, este ternero es esto, en estadísticas reales? Eso es una transición y hace parte de la madurez como criador que todos vamos teniendo. Digamos que inicialmente se tomaban registros y se hacía selección en base al ojo. Después, lo que diga el asesor. Después usted va metiendo datos, un poco más de intervalos, de ese tipo de cosas. Ya después, cuando usted tiene una base de datos sólida, y cuando a mí me inquietaba mucho eso, venga, es que nosotros tenemos una ganadería pura y la ganadería pura es de impacto en la producción, de impacto en el ganadero comercial. Entonces, siempre desde la universidad, yo soy zootecnista. Una vez llega la pandemia, decido hacer una maestría en mejoramiento genético. Aprovechando la pandemia. Aprovechando el tiempo de la pandemia. Entonces soy magíster en ciencias agrarias con énfasis en mejoramiento genético. Pero entonces yo no quería hacer
digamos, un tipo estudioso de libro, no, es que yo estoy en el campo, yo estoy viendo la selección, yo quería y quiero y siempre cuál es la visión, buscar ese equilibrio, ese balance, ¿entre qué? Entre la conformación del animal y entre el desempeño y la eficiencia de ese animal en potrero. Entonces, empezamos a recopilar datos, eso fue un trabajo más o menos de 2-3 años, que nos tocaba clavarnos en la base de datos y sacar toda la tarjetería de todas las vacas y empezar a actualizar partos, empezar a revisar. A digitalizarla, me imagino. Hay unas partes que estaban digitalizadas, pero es de cierto año hasta acá, que fue cuando se empezó con el programa ganadero, hay otra información que no se tenía. Una vez se consolida una base de datos, estoy hablando de una base de datos de 140.000 animales, una base de datos que involucra a 45.000 animales, ya empezamos a evaluar varias características. Ahora, estos 45.000 no son los que salen a pista, estamos hablando de 45.000 animales de producción de carne en potrero, kilos por metro cuadrado. Y muchos de ellos vendidos, o sea, han sido las cochadas tras eso es un historial, eso es un historial de todos los, de todos los registros fenotípicos que se tienen de los animales. Entonces, todo fue un proceso. ¿Cómo puedo involucrar? ¿Cómo puedo tener un animal genéticamente superior o genéticamente que me va a aportar y que no sea solo pista, que no sea solo ojo? Entonces, hay un punto aquí importante. El ganado de pista no tiene por qué diferir del ganado de potrero, porque es que nos dan mucho palo. Nos critican mucho. No, venga, usted tiene que tener un programa de selección basado en ciertos criterios y que la pista sea resultado de eso. No que de la pista salgan sus animales de potrero. Entonces, de ahí, de buscando ese balance, ese equilibrio, entonces utilizamos varias herramientas. Miramos el desempeño de los animales, la ganancia de peso en su levante, miramos su conformación de los animales, clasificación lineal, nos debe cumplir con desempeño, nos debe cumplir con clasificación lineal y nos debe cumplir con un índice genético. Ojo que esto es un punto importante. Hacer selección para una característica es fácil. Yo quiero mejorar, no sé, solo peso al destete, me enfoco peso al destete y voy a mejorar muy rápido. Esto es un conjunto de características. Donde todas tienen que jalar. Donde todas tienen que jalonar y donde todas tienen que mejorar. Y hay unas que me pueden interferir con otras. Aparte de que yo debo cumplir con una conformación del animal. Esa es la parte dura. Eso es parte del arte, de lo que es criar animales. Juan, ahí hay un tema que yo creo que a todos nos pasa, el que tenga una o tenga 1000 vacas, y sobre todo en el ganado puro, y es cuando entra un programa como el que tú llegas e instauras dentro de San Juan de Vedú, viene la pregunta del millón y es, esas vacas que de pronto tienen un cariño especial y no cumplen dentro del patrón de índices, de números, de todo lo que ustedes empezaron a buscar, ¿qué pasó con estas vacas? ¿Cómo fue la decisión? ¿Fue fácil como familia? Fue porque ahí entra un ejemplo. O sea, tu mamá, esta es la vaca más querida, la que estuvo no sé qué, pero la vamos a descartar y ahí entra uno como a discutir. Sí, ¿no? entra el cariño y el amor que se tienen por los animales. Por decir, mi papá es uno que le cuesta ese descarte de los animales, pero es por el cariño que le tiene, y por lo que significa o significó cierto animal. Porque además creo que si hay alguien que vive en el campo, que sabe cómo es el asunto y que conoce al detalle los animales como si fueran un individuo para uno, pues es lo que pasa aquí en San Juan de Vedú. Esta es hija de la coqueta con esta, con el otro, nieta de tal que fue tal cosa, y descartarlo es muy doloroso. Pero finalmente uno tiene que ser objetivo y para eso se trata, de eso se trata la información. Vos tenés que llenarte de información para poder tomar una decisión. Entonces no se trata de ir solo con números, de decir, este es el animal número 1 en evaluación genética, pero yo no gano nada si es un animal jodido del prepucio, jodido de las patas, un animal que no me va a evolucionar o que no ha tenido un desempeño bueno. Tampoco se trata de que este es el superanimal, pero es un animal negativo en todas las características. Entonces, simplemente es información. Así como cuando usted revisa una vaca en un corral y ve, este es su intervalo entre partos, este es su peso al destete, este es su índice genético, un índice genético que me agrupa 10 características distintas. Y puede ser entonces hija de esa información, este con este. Pero es que hoy en día tenemos herramientas que yo, con este, puedo tener 10 hijas y de esas 10 hijas, 2 o 3
pueden ser descarte, 3 o 4 pueden ser de la media y 2 o 3 van a ser esos animales top que son los que yo debo dejar en la finca. Juan, ¿qué es imperdonable para ti en un ejemplar así las estadísticas sean en números superiores y que tú digas, lo siento, la estadística dice una cosa, pero por esta razón la quiero descartar? No, un animal con defectos estructurales, un animal mal conformado no puede estar. Es que es una característica funcional y es una característica importante a tener en cuenta. Dentro de ese estudio que realizamos, hicimos correlaciones, nosotros hacemos clasificación lineal. Tenemos una base de datos de clasificación lineal donde evaluamos caracterización, balance, capacidad corporal, estructura, todo con puntaje, pigmento, todo con puntaje. Porcentaje. Entonces empezamos a hacer correlaciones. Cuando encontramos que los animales más balanceados tienden a ser animales con mayores ganancias de peso, tienden a ser animales con menor edad al primer parto, menores intervalos entre partos, mayor capacidad corporal, mayor musculatura, ahí es donde la teoría se encuentra con la práctica. Venga, que es que la razón de ser de una conformación de un animal es por algo, es porque es su adaptabilidad, su forma de desempeñarse en un potrero. Y ahí la importancia que juega el balancear todo ese tipo de cosas. Ahora hablábamos precisamente de eso, del peso a los 24 meses y cómo cuando van a sacar un viaje de ganado, la gente se lo pelea y pelean con ustedes porque dicen, les pagan mejor la carne por ese detalle preciso de que hay una estructura diferente, los animales están terminados, bien terminados en el momento de estar en la báscula. Sí, el peso a los 24 meses es la característica con mayor heredabilidad en nuestro programa de selección, pero porque es una edad cercana donde hacemos una clasificación de los animales. Animales que, como les digo, deben cumplir con un desempeño, con su conformación y con buenos números en evaluación genética, en ese índice genético. Pero entonces, si vos ves el peso a los 24 meses, es una edad cercana a la venta de los toretes, es una edad cercana al entore de las novillas, es una edad relativamente cercana a la ceba de esos novillos comerciales. Entonces ahí es donde cobra la importancia ese peso. Acá llegamos a medir la tendencia genética de los últimos años y el peso a los 24 meses está disparado con respecto a las otras características, en donde se ve mayor avance genético. Y yo creo que al final en el tema comercial, que es a donde termina yendo todo esto, esa característica ha hecho que también se marque dentro de las ventas que ustedes tienen de novillas. Ahora hablamos con tu papá y nos decía, las novillas comerciales preñadas se están vendiendo en un precio increíble por ese mismo, porque el fenotipo, la caracterización, los toros que usamos son novillas que parecen al final novillas puras. Ese es un punto importante. O sea, nosotros somos una ganadería que viene manejando el ganado puro y el ganado comercial prácticamente igual. La selección se hace igual. El ganado comercial es un ganado que viene trabajado casi más de 30 años, 40 años con toros puros, entonces es un ganado muy abramado. Y una frase que repetía mucho mi padre cuando empezó con esto, decía, venga, que es que donde me come una vaca comercial, me come una vaca pura. Con la diferencia de que el kilogramo producido por la vaca pura, pues, es superior. Entonces, el manejo de ese comercial y ese puro es lo mismo. Entonces, hoy podemos tener, por decir, un cliente que viene y nos compra unas novillas comerciales, y son novillas perfectamente que pueden utilizar en un programa de clasificación de la SOCEBU para llegar a puro. Increíble. Hay un tema, y evidentemente, pues, estamos en un lugar sagrado. Si usted voltea a mirar aquí ahorita, templo de cintas. Decíamos a una de las personas que nos acompaña de la producción, le decía, mire, Ticor, cuando nosotros estemos así en la finca de nosotros, llenos de medallas, de méritos, y creo que ustedes han batido los récords en 30 años. Hay ganaderías de muchos años, de muchos más años, de 50 años, de 100 años. Ganaderías que en los años 70 y 80 florecían y siempre ganaban en todos lados. Pero para empezar, hace 30 años, creo que nadie ha cosechado más triunfos que ustedes en términos de vacas sobresalientes, de toros sobresalientes, de grandes campeones. Adicionalmente, no solo en Brahman blanco, Brahman rojo, sino también en Gusera. Muchas gracias por las palabras, Mauro, muy generosas también, porque la verdad, aquí hay gente que viene trabajando muchos años, gente que hemos admirado, que hemos respetado,
El trabajo de tu padre era de admirar. Siempre recuerdo desde pequeño ese ganado GX en un agroexpo, pucha barría, y uno decía, pucha, quién sabe qué animal hay por ahí guardado el llano, y salía siempre el GX. El trabajo que tiene aquí mi amigo Jorgito con don Jorge también es de admirar, la trayectoria. Entonces uno se está midiendo con ganaderías importantes, y yo creo que no se trata ni de ser el primero ni el que más tenga, se trata de tener vigencia, de hacer las cosas bien, de compartir conocimientos. Y la constancia es lo que uno admira, porque esas ganaderías que has mencionado, a veces estamos arriba, a veces no tanto. Es la constancia lo que uno admira tanto. Es la constancia y sostenerse en el tiempo. Gracias a Dios hemos cosechado una cantidad de premios importantes, lo que validan el trabajo que tenemos, tanto en pista como en potrero. Contamos con 31 certificados de padres sobresalientes. Podemos ser el primero, el segundo, el tercer hato nacional con más cantidad de certificados de padres sobresalientes. Ahora acaba de salir un programa nuevo de Asoceu, que es de la vaca de mérito productivo. La vaca de mérito productivo. Contamos con 12 vacas clasificadas como mérito productivo. También hacemos parte del programa de fincas élites de Brahman y de Gucerá. Eso, digamos, de manera global. Ya si yo te digo de premios, pues podemos estar hablando de 130 premios de mejores criadores, mejores expositores, de 170 grandes campeonatos, pero grandes campeonatos en 5 o 6 países distintos. Y ahí hay un dato, Juan, que hoy revisábamos, y yo creo que ese es el mensaje. Yo creo que al final uno quiere darle a la gente de perseverar en esto. Ustedes empezaron en el año 95, 96 con el tema de puro, y la primera tricolor nacional llega en el año 2010, ¿no? Con la Penélope. Con la Penélope, así. Bueno, la Coqueta fue nacional de terneros, digamos que era una nacional más pequeña. Pero cuando hablamos en las magnitudes de una 2010, nacional, sí, fue el 2010. La Penélope. Y fue esa constancia de ustedes durante todos esos años, hacer campeonatos regionales, hacer embriones, producir vacas y toros de excelente calidad, pero llegar a esa cúspide, porque de verdad lograr eso, y después en una feria, como nos contabas, hacer los 4 grandes campeonatos, todos hijos del Wellington, si no estoy mal. Entonces yo creo que es esa perseverancia de ustedes como creadores de seguimos haciendo ganado, sí, y algún día vamos a llegar a eso, a tener un logro de esos, ¿no? Digamos que cada primer puesto nos eriza, cada primer puesto nos emociona, hace parte de esa pasión y de esa ciencia que tenemos. Entonces, sí, son varios logros que uno va teniendo y que va dejando cierta huella. La feria que dices es una feria en Medellín, una feria graduada, juzgada por Steve Poggins, una de las personas más conocedoras de la raza, que obtuvimos los 4 grandes campeonatos. Una exposición nacional en el 2021, donde tuvimos también 2 grandes campeonatos en Brahman Rojo, 2 grandes campeonatos en Gucerá. Después de pandemia, donde todo el mundo, entre comillas, soltó los ganados, mucha gente se desilusionó de cómo vivía, de qué hacía, de qué todo, y ustedes, a pesar de que venía pandemia, también esa feria de Puerto Berrío, que metimos 600 animales, también una feria que ganamos. Para mí esa fue la nacional de ese 2020, año, de ese año. Pero son muchos premios que van quedando y se van volviendo significativos. Ahorita hay uno muy importante y muy significativo para nosotros como familia, porque es que es el trabajo de la familia, es el trabajo de un grupo de colaboradores y es el reflejo de todos. Y es el reconocimiento a mi madre con la medalla al mérito Mujer Cebuista. Amén. Felicitaciones. Más que merecido. Yo creo que una institución, un ícono también dentro de eso. Y tú lo decías, yo creo que, te decía ahora, liderando este proyecto, pero un liderazgo con la familia, con cada uno tener una responsabilidad, donde el fruto, como lo decías ahorita, cada primer puesto eriza, porque saben el trabajo detrás de selección, desde los 2 meses, desde que estén pendientes, el equipo de los muchachos, de los establos, todo lo que se tiene que confabular al final para ese primer puesto, que pase, que llegue a revisión, que haga todo. Y algo muy interesante que nos decías ahorita, que yo creo que desvirtúa un poquito lo que tú decías es que solo la pista. Muchas de esas ganaderías que ganan en pista fueron las que mejores vacas tuvieron en el nuevo logro que hay en Asoceu del mérito productivo, ¿no? Así es. Entonces, y otra cosa tal vez importante y relevante, la gente en el afán de obtener los premios rápido, o la gente con la intención de ganar o de ser competitivo para ser un hombre, ustedes le apostaron a su vaca Penélope. O sea, cuando nació la Penélope,
transformó por completo el futuro de esta ganadería. Aquí está la vaca, intentaron clonarla, pero sin duda alguna, pues la Penélope es la base más importante. Acabamos de ver una nieta de Penélope, una bisnieta de Penélope, con el 701, que tal vez creo es uno de los toros más queridos por ustedes, a lo que más le han apostado. Y ahí le apostaron a la Penélope, pero descendiente de la Coqueta, ¿no? Que es la vaca que yo creo que nos hablabas de más de 2.000 animales descendientes en San Juan del proyecto. Cuando hablamos de San Juan de Bedú, hay que hablar de la Coqueta. De la Coqueta. La Coqueta es esa vaca, cuando iniciamos salían dos vacas, la Coqueta y la Reina. Era esa vaca que yo me acuerdo que eran ellas dos y que mi hermano Giovanni y yo nos ponían a cabrestearlas porque la estaban amansando, entonces las llevamos de la casa de abajo a la construcción de la mayoría. Es esa vaca que hizo ese clic y ese enganche por el ganado de pista, pero no es solo el romanticismo y lo que uno pueda sentir por ella. Es una vaca que ha sido top 3 de la historia madre sobresaliente en los últimos, no sé, 18, 20 años. Una vaca que entre hijos y nietos puede tener unos 2.000 animales registrados sin tener en cuenta los animales que puede haber producido sus toros que fueron utilizados en ganaderías comerciales. Es una vaca de la cual descienden 7 madres sobresalientes. Es una vaca con presencia en 40 ganaderías distintas en 5 o 6 países diferentes. Entonces, una vaca que ha marcado la historia, una vaca de esas que nacen una cada 10 años. Una vaca que intentamos siempre replicar. Ahora que mencionaba la Penélope, siempre hemos tratado de hacer las cosas muy de la mano de biotecnologías. Obviamente, hace muchos años empezamos que inseminación artificial, que transferencia de embriones por lavado convencional, que fecundación in vitro. Incluso cuando empezó, una anécdota, cuando empezó esto de fecundación in vitro, entonces venía una polémica, un pensamiento, como dicen muchos, impopular. Hombre, yo tengo una hija del Carú con la Coqueta. Carú, toro, en mi poca experiencia en esa época en temas de evaluación genética, un toro que volaba en evaluación en todo lo que se evaluaba. La Coqueta, la vaca base de nuestra ganadería. Pero es que esto no viene desde la Coqueta. La mamá y la abuela de la Coqueta, vacas donadoras de embriones. La abuela de la Coqueta, una vaca importada a Estados Unidos, campeona en Houston, una vaca de San Gabriel muy buena, murió aquí de 23 años. Entonces es un respaldo que uno conoce generaciones. Entonces de eso que empezaron las aspiraciones, vamos a aspirarla. Entonces la controversia en el grupo de trabajo, no, ¿cómo la vamos a aspirar? No, que es una novilla, no, que es que... Pero venga, yo les quiero dar también un mensaje que hoy en día está muy de moda con el tema de las novillas. Y de las aspiraciones. No satanicemos las novillas. Es que el problema es cómo selecciona usted esas novillas. Si usted tiene una base, si usted tiene información, si usted tiene información genética, si usted tiene información de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, hombre, si es un animal sobresaliente, en toda esa generación que le nació usted a la fija, con un buen acasalamiento, con una buena programación puede ir. Y de la Coqueta la aspiramos y fue que nació la Atacama. También gran campona nacional, vaca del año y madre sobresaliente. La triple corona obtuvo la Atacama. La Penélope es una vaca que fue nuestra primera gran campona nacional. Fue la primera vaca en obtener 2 años consecutivos el título de vaca del año. Cuando no existía las competencias de adultas. Cuando no estaba la senior. Y el Brahman no estaba partido en 2. Y el Brahman no estaba partido en 2. Eran competencias bravas, ferias de 700, 800, 1.000 animales. Brahman y rojo juntos. Rojo y blanco juntos que hace mucho más meritorio todo este trabajo, ¿no? Ahí hay algo, Juan, que yo quiero que nos cuentes, porque hemos hablado mucho del blanco, pero había una joyita escondida en San Juan y era el Brahman rojo, ¿no? Yo creo que San Juan siempre, sí, el blanco, la Coqueta, la Penélope, la Atacama, pero en el 2021, en mi concepto, y lo digo muy claro, nace un león dormido, que era ese rojo que ustedes venían trabajando quizás muy callados acá. Salimos de pandemia y llegan ustedes a esa nacional del 2021 y hacen gran campeón y gran campeona nacional, ¿no? Sí, el proyecto de Brahman Rojo tiene más o menos 23 años, llevamos creando Brahman Rojo. Es un proyecto que inició en el año 2002 con ganado comercial clasificado.
un ganado que nos ayudó a clasificar en su época el doctor Juan Rueda y muy cariñosamente Luis Samuel Martínez, una de las personas que tuvo una gran influencia en esos inicios, gran amigo de la familia. Me cargaba pequeño ir a ver fincas, nos íbamos para La Dorada, para Puerto Boyacá, para Antioquia, toda esta zona nos la recorríamos con varios amigos ganaderos. Una época bacana con Emilio, con Juanchis. Entonces siempre ha estado esa semilla del Brahman rojo. ¿Cuál ha sido ese diferencial que nosotros hemos tenido? Que es que nosotros no hemos criado Brahman rojo por modas o por comercio o por esto. Y cuando sacamos un animal rojo decimos, es que este animal rojo tiene que ser competitivo con el blanco. Ajá. Es que dentro del kinder que nosotros manejamos, venga que es que este animal tiene que encajar y tiene que ir a ganar. Y sobresalir. Además medido exactamente igual que el Brahman blanco, con las mismas características o con la misma estadística de producción. Correcto, Mauro, es que la raza es una sola. Muchas veces la gente pregunta, hombre, ¿qué es mejor, el Brahman blanco o el Brahman rojo? Todo depende de la selección que usted haga. Hoy hay ganaderías que han hecho una selección tan rigurosa de Brahman rojo que es un ganado excelente. Así como hay ganaderías que puede que no hayan hecho la mejor selección y empieza a haber unos ciertos problemas, tanto en blanco como en rojo. Pero al final yo creo que esa misma cuchilla con la que se mide es lo que ha hecho que ese rojo de San Juan sea tan meritorio, ese rojo crezca y que hoy en día podamos contar con un toro como es patrimonio de Vendaval 960, como estás recordándonos, gran campeón del año 2021, un toro que ya fue declarado padre sobresaliente siendo muy joven, un toro de los que está siendo más usados actualmente en programas de transferencia de embriones y con hijas campeonas. Y ahí le pongo una publicidad a usted también. Ustedes también hicieron parte de ese apoyo que hemos tenido nosotros con el toro fresa. Ustedes fueron muy abiertos, tenían una cantidad limitada de pajillas del toro fresa. Cuando este muere, ustedes nos disponibilizan esas pajillas y el toro fresa es de los toros bases de la vacada roja que tenemos acá. La mamá de patrimonio es una vaca fresa. La mamá de la gran campeona nacional es una vaca fresa. Esa vaca 012 que ya tiene un ternero Smoking, que fue gran campeón en Medellín el año pasado, un ternero que lleva 2 nacionales, 2 campeonatos nacionales, fue a Central, congeló su semen, en este momento lo estamos preparando para llevarla a la próxima exposición nacional. Increíble. Y tal vez si uno dice, bueno, yo tengo Brahman blanco y también tengo Brahman rojo, pero la manera anecdótica como me acerco un poco más a San Juan de Vedú, que obviamente los lazos estaban muy estrechos de tu padre con mi papá y no se conocían y competíamos en las diferentes ferias, es que en la Feria La Dorada llego al stand, me toca de vecino de San Juan de Vedú y veo 2 terneros absolutamente extraordinarios. Y me siento a conversar con el establo y le digo, ¡qué ternerazo! ¿De quién es hijo? El rojo, del 701 máximo. Y le digo, qué ternero tan bonito. Y el blanco, del 701 máximo. O sea, tener hoy en día un toro con las características y la habilidad que tiene Máximo, negro, que se supone que está de moda y todo el mundo está mandando a traer semen de los Estados Unidos. Este es un toro Brahman blanco, de línea Brahman blanco, de una caracterización increíble, con un volumen increíble, supremamente joven, y estamos viendo lo que produce Máximo, tanto en rojo como en blanco. Eso sí es la cereza que le faltaba al helado. Sí, Máximo es un toro, como dirían los amigos mexicanos, un parteaguas. Ajá. Es un toro de un antes y un después en nuestra ganadería. Es un toro es un toro muy pigmentado, como estás diciendo. Es un toro que actualmente vos vas a verlo en la central. Es un toro que está negro. El Black Brahman que están promocionando en Instagram. O el Paint Brahman también, que dicen que nace uno cada 10 años. No sé por qué, pero bueno. Porque la mamá era Guirde Ortiz. Entonces es un toro, el respaldo que trae. Hijo del Boris toro número 1 en índice genético de la evaluación de ASOCEU. Un toro tremendo, un toro que ha hecho una vacada impresionante, pero este viene a ser uno dicho por la misma gente de García Abajo, los creadores del Boris, el mejor hijo del Boris que hay. Un toro muy correcto en caracterización, balance por su madre. La madre es una vaca gran campeona de Agroexpo, campeona Congreso Mundial, gran campeona Medellín, Bucaramanga, varias exposiciones de las vacas más premiadas que tuvimos. Pero una vaca que destetaba sus terneros de más de 300 kilos. Ahora bien, hay gente que me dice, pero es que eso era en establo,
que eso era ayudado. Sí, claro, la vaca tenía unas condiciones de establo, pero cuando yo medía y comparaba los embriones en kinder, bajo las mismas condiciones, comiendo la misma comida, con receptoras que son muy lecheras, que le ayudan. Hombre, y yo veía a los hijos de la 310 destetando más pesado que esos embriones. Yo digo, esta vaca es lechera. Una vaca que a los 5 años ya tenía sus 3 partos. Una vaca que me cumplió con todo, con su tipo, con su conformación, con su producción, con su eficiencia. Ahí es donde Máximo se combina y la producción que tiene es impresionante. El balance, la media del toro es muy buena, que eso es lo que se debe buscar. Uno no debe buscar animales que me dé 2, 3 animales muy extremos y 10 malos. Y 10 malos, no, usted necesita el balance. Y este toro mete caracterización, líneas dorsal, tercio medio, pigmento, animales muy del mismo estilo. Entonces es un toro que por su pigmento lo hemos estado trabajando en Brahman rojo con buenos resultados. Es un toro muy llamativo y es un toro que como cereza del pastel sobresaliente en muchas características evaluadas tanto en la evaluación genética nuestra como en la evaluación genómica de SOCEU. Es un toro que actualmente está siendo utilizado en Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panamá. El semen está validado en este momento para exportación a los países Dominicana, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia. Es un toro que y está próximamente a llegar a Brasil, a la meca ganadera de Latinoamérica. Y con crías nacidas en Colombia que no hacen parte de este rebaño, que sé que les reportan, le dicen, mire un hijo de Máximo, mire un hijo de Máximo. Son extraordinarios. Algo importante, ahorita hay un tema muy de moda, la precocidad de los animales. Este es un toro que a sus 14, 15 meses se le realizaron sus primeras preñeces. Este es un toro que tiene algo más de 4 años y ya le van a nacer sus nietos. Entonces, esas son características que hay que ir. Brahman ciclo corto. Puede ser. Para allá va. Puede ser, no. Allá va. ¿Y qué es el ciclo corto? Es la selección. La selección de acortar intervalos, de acortar no quiere decir que haya razas que es exclusividad de una raza. Obvio. Hay que identificarlas. Un toro que colecta 500, 600 pajillas por colecta y un toro que las IATF tiene muy buenos resultados en diferentes partes del país. Y que eso se ve después reflejado en sus hijas, en la fertilidad de sus hijas. O sea, esas son las cosas que muchas veces la gente quiere saber, la gente necesita saber. Juan, hay una pregunta que siempre nosotros nos gusta hacer y es, el pasado fue bueno, el presente está muy bien, pero ¿qué viene para San Juan de Vedut? ¿Cuáles son esos retos nuevos para San Juan de Vedut? Porque indudablemente hay programas de pista, hay programas, pero cuando usted llega a una ganadería donde le dicen, venga, es que yo tengo mis vacas evaluadas, tenemos un índice propio, nosotros podemos decirle hoy, ya nos mostrabas casi que en los apareamientos no solo te dejas llevar por un tema de que el toro es bonito, no, sino evalúas los índices que pueden ser a las futuras generaciones. ¿Qué viene para San Juan? ¿Dónde está la meta de San Juan? ¿Qué quiere San Juan en un futuro cercano? Hombre, no. Nosotros, la idea es seguir con este trabajo, con esta noble labor. No es fácil hacerla, no es fácil sostenerla, no es fácil usted hacer esta selección y más hoy en el campo colombiano en las condiciones que tenemos. El futuro es seguir adelante, seguir trabajando, seguir impulsando a esos nuevos criadores, a esos nuevos ganaderos, seguir teniendo ese impacto. Nos llegan visitantes, hemos tenido visitantes de 20 países distintos, de 4 continentes. O sea, ¿qué viene? ¿Qué es un sueño? Pues pucha, poder llevar genética a Australia, poder llevar genética a Tailandia, poder llevar genética a África. Y hemos tenido los contactos, hemos tenido los clientes con los intereses, pero las barreras sanitarias no lo han permitido. Yo quería ahondar un poco porque pasamos por encima del detalle que estaba diciendo Jorge y es tal vez una de las muy pocas ganaderías donde uno puede casi que conocer la evaluación genética de lo que va a salir gracias a las estadísticas que tenemos del padre y de la madre. Uno podría hacer un acasalamiento y decir, me va mejor con este toro, me va mejor con Máximo, me va mejor con este otro o con este otro. Y eso es muy importante en el momento de tomar decisiones, porque la gente
y algunos ganaderos dicen, pongámosle este toro que es el que está de moda. Y ese toro de moda extraordinario que se ve en las crías en pista, no necesariamente con una vacada particular funciona. Hay que irse a los números. Ahí es lo que uno debe apoyarse de información, de datos. Entonces nosotros, como tenemos una base de datos robusta, la evaluación genética nos permite realizar proyecciones de apareamientos. Entonces, hombre, hay una selección de toros que queremos trabajar. Estos toros. Esos toros trabajados con la vacada activa, la vacada actual que tenemos, me pueden dar estos resultados en evaluación genética. Listo, eso me da un dato, perfecto. Pero no se trata solo de eso, solo de buscar el mayor dato, el mayor número. Este toro es con esta vaca solamente porque el Excel o la estadística no lo dice. No, ahí es donde entra ya la mano humana, ¿no? La mano humana y la pasión, la intuición, el arte de esto. De usted ver dentro de ese listado de 10, 15 toros que pueden tener unos buenos resultados genéticos, hombre, ¿cuál es el que me da un biotipo complementario? ¿Cuál me complementa una musculatura, un tercio medio, una caracterización? ¿Cuál me puede ayudar con el ombligo de la vaca? Ese tipo de cosas. Yo creo que de los programas que hemos tenido con ese análisis hoy desde que llegamos a San Juan, de verdad ha sido sorprendernos con los datos, con el manejo, con lo impecable de los procesos, Mauricio, que es algo que uno siempre quiere como ver reflejado y sin lugar a dudas contarle al mundo quién es San Juan de Vedut desde adentro, ¿no, Mauricio? Desde ese interior de la familia, desde llegar a esto donde muchas veces la gente ve en los videos la pista donde caminan, pero esta parte no la conocían, que yo creo que es eso, ¿no? Una invitación especial a sí se puede, así se pueden hacer las cosas, Juan, y algo muy bonito que yo creo que le deja a San Juan de Vedut como mensaje a todo el mundo es algo que creo que ha recalcado siempre, se llama familia. Yo creo que es ese trabajo en familia que ustedes vienen haciendo, ese trabajo que a pesar de que si hay una adversidad, haya lo que sea, nos caímos todos, nos paramos todos y hacemos las cosas desde el amor y desde el valor de lo que es la familia para ustedes. Así es, así es. San Juan representa más que una empresa, representa una familia. La familia nuestra y la familia de todas las personas que están ahí día a día, que nos están ayudando y que nos están consolidando, porque son la cara nuestra cuando viene un cliente, cuando salimos, la amabilidad con la que hay que atender al cliente, hombre, el poderle mostrar, el llevarle ideas, el compartir ideas, esto es sin envidia, a la gente hay que ayudarle, hombre, el que empieza con un proyecto, hay que ayudarle con sus embriones, hay que ayudarle con sus cosas, hay que darle consejos, ese tipo de cosas y ese tipo de impactos es lo que finalmente llena esta labor. Juan, usted es un tipo muy tímido, usted es un tipo callado, usted es un tipo serio, muy disciplinado con esto que hace. Pero sin duda alguna que en algún momento en una feria ha tenido que echar un madrazo en un campeonato, en una vaina que usted dice, uy, este sí me lo esperaba y este sí que lo quería. ¿Qué momento de un campeonato, de un primer puesto, como decía usted, nos erizamos con todos los primeros, pero tiene que haber uno que usted diga, uy, ese sí que me lo disfruté? Como los goles, como cuando alguien mete un gol y dice, no, este que le metí al Manchester fue el mejor que he hecho en mi vida. No, pues Mauricio, te voy a ser muy sincero, yo soy callado, pero soy analítico y vibro con las cosas. Y cada tricolor nacional trae su chillada. Sí. Hijo de pucha. Hermano, es usted ganarse una tricolor nacional después de patearse una feria de 800.000 animales, verlo cómo se va metiendo, cómo va subiendo, fue pucha, la peleas con este, la peleas con aquel. Entonces, ese primer esa primera tricolor nacional de la Penélope fue espectacular. Con Gucerá, cuando empezamos también con los toros. La 348. La 340. La 340. La 340 es una vaca, o sea, la placa de mi carro es 340. Yo no les digo todo. Ahora hablamos de la 340, pero para redondearte la pregunta, han habido momentos, esas tricolores nacionales, la latinoamericana que nos ganamos, pandemia, un amigo costarricense muy metido en el Brahman, con lazos en Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, Colombia, dijo, venga, vamos a hacer una feria latinoamericana y vamos a buscarla de manera virtual. Usted hacía un triángulo, filmaba, tan, listo, mejores criadores, mejores expositores latinoamericanos, gran campeona latinoamericana, una feria juzgada por Jim Williams.
en un momento emotivo. Claro, diferente. Yo creo que eso habló mucho del trabajo que llevamos. Cada madre sobresaliente pues, nos alenta. El tema de Vaca con Mérito Productivo, un programa que sacamos adelante en la Junta de Asocebú, un programa que viene desde 2 juntas anteriores y venimos impulsando mucho. Hombre, poder contar con esas vacas representativas más importantes del país, ese respaldo y que pueda uno mostrar de que es que el trabajo se está haciendo tanto en pista como en potrero. Eso es de las cosas más gratificantes que podemos tener. La medalla al mérito cebuista de mi madre también esa es la mejor. Yo creo que esa es la más... Eso resume el trabajo. Obviamente ella se lo merece, es el trabajo de ella, pero es que ella representa todo lo que es San Juan. Es San Juan. Así es, sin duda. Juan, y una donde haya querido hacer pistola con los dedos de los pies, que le toque sonreír y decir, no importa, quedamos de segundos y reservados. Pues, hombre, yo soy hincha del Medellín. Usted está curtido. Yo estoy curtido ya de eso y me escucha. Te soy sincero. Está acostumbrado a los segundos. Te puedo hablar de 8 días nacionales que hemos quedado de segundos. Que hemos quedado, hijo de pucha, así. Entonces, el Medellín ya le tiene el cuero duro para que aguanten las ahí vamos. Sí han habido momentos incómodos, sí, momentos que lamentablemente en esto se presenta una decisión política o no, que uno perder una feria por 2 o 3 puntos, uno perder la feria por una decisión de un animal, o de eso, cuarto puesto a tercero. por eso, o por animales que vienen muy competitivos, que vienen ganando, que todas las ferias y que llega un juez y, bueno, no por eso tiene que ganar, obviamente. Y por X o Y razón se va con otro animal. Hombre, el Congreso Mundial Brahman del 2018, otro eventazo. O sea, los congresos mundiales que ha tenido Colombia. Extraordinarios. Como anécdota, Congreso Mundial del año 98, la primera cinta de San Juan. Fue en el Congreso Mundial fue 98, creo. Bueno, Congreso Mundial del 2018. Íbamos armados, con toda la leonera. Empezamos, juepucha, mejor descendencia de vaca, mejor descendencia de toro, campeón menor. Sacamos la campeona senior con la 310, la mamá de Máximo. Sí. Campeón senior con el 597. Si no estoy mal, sacamos otro campeonato. Pero ¿qué era lo que se jugaba ahí? Gran campeonato de machos. Salen los toros. Un momento más tenso que hemos tenido en la exposición nacional. ¿Por qué? Congreso Mundial Brahman, exposición nacional. Si el toro de nosotros era gran campeón, doble medalla de oro. Medalla de oro para la Atacama y medalla de oro para el toro. Hubiera sido un momento épico. Quedamos de segundos, quedamos felices con ese segundo puesto. Pero si es de esas cosas que uno dice, hombre, este toro venía con una carrera importante. Podía ser para más. Este toro podía ser para más, pues venía de ganarse 4 o 5 grandes campeonatos en todo el año. Pero bueno, son decisiones del juez que se respetan, se viven. Lo importante que es, a través de tantos años, otro de esos viejos que ha influenciado, que ha tenido una gran amistad con nosotros es don Misael Espinosa. Ese viejo, juepucha, me cogía chiquitico. Yo creo que me emborrachó, fue el primo que me emborrachó en una feria. Eso sí es un mérito. Ese viejo, y una vez me dijo, mi hijo, es que lo importante no es ganar, lo importante es que a la gente le guste su ganado. Que usted salga y que la gente sepa lo que usted produce y lo que usted tiene. Y tiene toda la razón. Sí, porque el otro es subjetivo, es una persona que, entre otras, se puede equivocar sin problema. Así es. Pero bueno, esto se vive, se goza. Y así es el tema de las ferias. ¿Para esta nacional que tenemos? No, para esta nacional vamos armados. Vamos con nuestros animales, vamos a pelear, vamos a estar en el marcador. Todo el mundo esperando el rojo de San Juan para esta nacional, que está guardado hace rato. No, pues la verdad, hay un cambio nuevo, van a ser 15 animales por expositor, entonces todavía estamos viendo a ver cuáles son esos animales que vamos a llevar. Vamos con humildad, pero vamos con la perseverancia de entrar en el top 5 nuevamente de las 3 razas, y gracias a Dios tenemos animales para primeros puestos, para campeonatos, y con la ayuda de Dios hay unos toros que pelean tricolor también. No puedo decir que ganan o no, eso ya depende de los jueces,
pero que son toros que a la gente les va a gustar, que van a ver nuestro trabajo y que nos va a traer clientela, va a ser así. Me dijiste, ahora hablamos de la vaca Gusera. Vamos a hablar porque hemos estado enfocados en el Brahman. En el Brahman. Y creo que ustedes han hecho un trabajo impecable, porque sí, porque lo dicen las estadísticas y lo miden de una manera diferente, pero también es muy aplicable a la crianza del Gusera. Y les acaba de pasar una anécdota fantástica en Agroexpo con un toro que vendieron. Hombre, el Gusera es de esas razas que enganchan, es de esas razas que usted empieza a trabajar y lo van enamorando cada vez más. Es una raza que a nivel productivo, a nivel de potrero, es una raza agradecida, adaptada, es una raza rústica y es una raza, no nos digamos mentira, que encandelilla, que enamora, que llama la atención. Es imponente. Imponente. Cuando entra a una pista. Es una raza que si usted la trabaja con cruzamientos con Angus va a tener unos novillos excelentes. Es una raza que si usted la trabaja con Holstein, con Jersey, va a tener unas producciones de leche muy interesantes, va a tener unos sólidos muy interesantes en la leche. Entonces es una raza que mezcla muy bien. En el Gusera también ha sido, digamos que tímidamente nos metimos a la raza, tímidamente la hemos trabajado. Tímidamente. Sí, porque usted me va a entender en esto, Jorge, que hablamos ahora. Ser competitivo en varias razas es difícil, porque los recursos, sean muchos o pocos, son los mismos y usted tiene que dividirlo entre las razas que usted tenga. Si usted se inclina por una, pues le está quitando recursos a otra. Y más a nivel competitivo, que es lo que es eso. Y yo creo que en San Juan, a pesar de que el Gusera se ha ganado su espacio, uno también muchas veces, estas reptoras no son para ser rojo y blanco, que de pronto es donde mantenemos más flujo de clientes, más cosas, sino para ser Gusera es un espacio, como dices, que se quita, pero que al final va ligado a un objetivo que hoy con Mauricio quedamos sorprendidos de los números realmente del Gusera en San Juan y ver cómo una ganadería que no está en la costa atlántica, que es la meca del Gusera, cada vez que sale a una pista le va bien, gana y que adicionalmente en mérito productivo sus vacas metidas. En las pistas sus toros ganando, toros vendidos, como lo decía Mauricio, ganando, y adicionalmente un programa enfocado de ustedes que respalda todo esto. Ustedes no son los de ir a un torneo lechero, una cosa de estas, pero sus destetos son muy buenos, la raza en el cruzamiento, como lo decías, se destaca, y al final, cómo, y yo creo que eso es lo que a todo el mundo le causa curiosidad, cómo el Gusera se gana un espacio ya definido en una meca del Brahman rojo y blanco como lo es San Juan de Vedú. Sí, el Gusera lo hemos ido trabajando y como les digo es una raza que enamora, una raza que la empieza uno a trabajar muy buenos destetos, muy buenos intervalos, hace uno controles de algunas vacas, hemos tenido vacas de 24 litros, 23 litros, 20 litros, empieza usted a enviar toros a pruebas de desempeño, toros con buenos resultados. Empezamos a sacar, como les decía, nosotros hemos sido muy abiertos hacia afuera. Vino un venezolano, Juan, necesito un toro Gusera bueno, un toro para empezar mi vaca, para mi vacada, estoy comenzando, tan. Le vendí un toro. El señor se lleva el toro para la central, estuvo en la central un tiempo, se lo iba a llevar para Venezuela y dice, ¿será que lo llevo a Agroexpo? Yo mándeme un video, hombre, ese toro está en el punto, llévelo. Y el toro queda gran campeón ahorita en Agroexpo. Entonces ese tipo de cosas, felices. Claro, ese tipo de cosas son gratificantes, ese tipo de cosas son las que pesan y finalmente por las que estamos. Entonces en el Gusera empezamos a tener, entonces de esas primeras producciones tuvimos a la vaca Milana, 340. Una vaca, su primera tricolor muy jovencita, 12 meses, en la dorada, si no estoy mal. Una vaca que empezó a meterse en la pelea, mejor ubre en Montería en una de las ferias más competitivas que hubo en la época que ella pisteaba, una vaca con tricolores, varias tricolores, una vaca que sus hijos se han ganado 4 mejores descendencias de exposición nacional, pero entonces jocosamente le decíamos la vaca de la triple corona, ya es la vaca de las 4 coronas, es una vaca, a ver, hoy en día ve uno mucho en redes y ve mucha gente y es muy fácil decir y hablar, es que lo mío Esta es es la mejor vaca del mundo. Sí. Habla la inteligencia artificial. Con un video, la vaca que quiera poner el que Pero esta vaca de manera objetiva, medida en los diferentes programas de Asoceu, es la vaca de las 4 coronas.
la vaca número 3 en el listado de madre sobresaliente en Colombia de la raza Gusera, con los puntajes obtenidos este año. Es vaca número 2 como mérito productivo, programa que acabó de salir de Asocebú. Vaca que fue gran campeona nacional. Eso, ojo, porque una cosa es la de mérito productivo que está en el potrero y otra cosa es la que está en el programa de donadoras. Y ser mérito productivo siendo una donadora al mismo tiempo, eso sí que es mérito. Es una vaca que terminó su carrera, se fue para potrero, se siguió preñando, siguió pariendo. Es una vaca con 8 o 9 partos, si no estoy mal. Entonces, madre sobresaliente, mérito productivo, gran campeona nacional, única vaca medalla de oro Gusera. No hay ninguna otra vaca cebú que tenga esos mismos méritos. ¿Le podemos explicar a la gente qué significa medalla de oro? Porque este programa al principio lo veían solo ganaderos. Hoy en día cada día más personas lo ven. Quieren saber, oigan, ¿qué es medalla de oro? La medalla de oro se le otorga solo en exposiciones nacionales al animal cuya progenie haya ganado la mejor descendencia y dentro de esa descendencia esté el gran campeón o la gran campeona de la feria. Ese es... Ese mérito en Brahman lo tienen muy poquitas, en Gir 4 y en Gusera 1. Correcto. Exacto, así son las cuentas. De pocas medallas de oro. Juan, y yo creo que algo adicional de la 340 es que normalmente en los rankings de madres sobresalientes de Asocebú están 2 vacas que ya se murieron, que son vacas ya de hace muchos años que hicieron muchos puntos, caso como lo que pasa específico en el Brahman Gris, por ejemplo, que está la Coqueta y unas vacas de otras ganaderías, no sé qué, pero en el caso de la Milana, la 340 es una vaca que está viva, activa, produciendo y sigue, o sea, que tiene toda la posibilidad de seguir sumando. Sigue sumando. Es una vaca que hasta sus nietos ya están sobresaliendo. Hay un nieto de ella que acabó de ser gran campeón Magangué, la feria más grande que se ha hecho de Gusera en el momento en Colombia. Un ternero. O sea, es una vaca que nos ha sorprendido, nos ha hecho enamorar de este cuento y es una vaca que llevamos en el corazón. Juan, yo creo que este ha sido un espacio demasiado enriquecedor adicionalmente para nosotros, ¿no? Siempre nos gusta ir a lugares donde nos sorprendemos, donde tenemos cosas nuevas. Es la primera vez que le salí adelante a Jorgito. Yo ya tengo hijos de Máximo. Y esos son los méritos que a nosotros nos gusta y el tipo de invitados que nos gusta de verdad. Desde Legado Bovino te damos las gracias a ti, a la familia, por abrirnos las puertas, por dar un mensaje más de esto que hablamos, que es Legado Bovino, de un referente más, de una persona joven que está en el liderazgo de una empresa, al lado de su familia, y que sin lugar a duda cada día más le mostramos al país que sí se puede trabajar, que el ganado puro vale la pena y que adicionalmente, así usted lo lleve en las venas o así usted quiera empezar, se puede. Yo creo que ese es el mensaje que siempre hemos querido dar. De verdad, Juan, mil gracias. Y yo creo que es la oportunidad para abrirle las puertas a las personas que quieran conocer San Juan de Vedut, conocer un proyecto impresionante como este y una empresa que sin lugar a dudas al que llega de una vez lo impacta. Muchas gracias a ustedes nuevamente por estar acá. Esta es su casa, esta es la casa para todas las personas que nos están viendo. Y no olviden, aquí tenemos campeones genéticamente superiores. Y demostrado, con cifras, con números. Pero lo más bonito es lo que hablábamos desde el principio de este capítulo. Aquí hay una familia que desde que se levantan hasta que se acuestan, le están metiendo el corazón a la ganadería colombiana. Señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos. Esto es Legado Bovino. Listo, qué chucha.